Bueno, vamos a continuar. Faltan algunos compañeros que se integren, pero ya se irán integrando. Muy bien, entonces vamos a pasar a los sensores resistivos. ¿Sí, adelante? Yo nada más me quedé con la espinita de que es un grado eléctrico. Es Lo un mismo grado, que, o ¿cómo? grado eléctrico de qué punto de vista. Es que ahí en el texto dice, lo que tenía, dice que son, en la diapositiva anterior dice que una palabra que mencionó que se llaman grados eléctricos. Ah, ya, sí, 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 sí. Ok, ya, ya. Bien. Sí, son grados normales. Le llaman eléctricos porque son detectados por sistemas eléctricos, ¿no? Pero son grados normales. Son grados que tú mides mecánicamente, el grado es lo mismo. No, perdón, no, es que está hablando aquí de la onda cuadrada, perdón. Esos grados eléctricos se llaman así grados eléctricos porque vienen de la señal de onda cuadrada. Ajá. Eh, pero efectivamente, mecánicamente, los sensores están separados una cierta distancia en grados, pero eléctricamente son 90 grados. O sea, tú sabes que 180 grados es, digamos, la senoidal. Todas las senoidales son 180 grados, entonces 90 grados es la mitad, ¿no? De la senoidal. Es decir, que están desfasados los pulsos, la mitad, ¿no? Están desfasados la mitad. Eso es 90 grados. Están traslapados la mitad. ¿De acuerdo? Gracias. Y aquí está hablando de la señal. Los grados eléctricos de la señal. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver un poquito sobre los sensores de presión. Eh, Galga extensiométrica, ¿los ubica? ¿Has usado las galgas extensiométricas? Aquí en la imagen, ¿no? Pero, ¿alguien las ha utilizado? ¿O las ha estudiado? Yo las he visto, pero no usado, ¿no? Esas también son conocidas como strain gauge en inglés, ¿no? Strain gauge. Igual muchas veces se refieren a ellas como eh, Alberto, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Alberto Pantoja. Se escucha mucho. Ah, perdón. Gracias. Entonces, bueno, son los strain gauge y en español pues, son galgas extensiométricas. ¿De acuerdo? Am, no me acuerdo qué se llena la lectura, pero ¿nos puedes ayudar, Jorge Bernardino, por favor? Sensores de presión resistivos. Los sensores de presión con tecnología de galgas extensométricas tienen un elemento de detección de la presión al que se adhieren galgas extensométricas metálicas o en el que se aplican galgas de película estrecha mediante pulverización. Este elemento de medición puede ser una membrana o, en el caso de los cuerpos de medición con galgas de lámina metálica, también se pueden utilizar un elemento de tipo tubular. Las principales ventajas de este tipo de diseño tubular monolítico son un aumento de la rigidez y la capacidad de medir presiones muy elevadas, hasta 15.000 bar. La conexión eléctrica normalmente se establece a través de un puente de Winston que proporciona una buena amplificación de la señal y resultados de medición precisos y constantes. Consulten nuestra... Ok, creo que eso ya no. Muy bien.
Y fíjense, estos sensores son usados para medir presión sobre una pieza, ¿no? Pero esa presión lo que va a causar es una deformación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, se ponen muchas veces en tubos o en barras metálicas y podemos ver la deformación del material. Ajá. Podemos detectar cuánto se deformó si le aplicamos presión a esa barra o a ese tubo, cuánto se deformó, ¿no? Claro que normalmente las deformaciones estamos hablando de que son en micrómetros, son pequeñas. Entonces, como debemos tener mucha sensibilidad, volvemos al mismo circuito del puente de Winston. Recuerdan que ya habíamos visto el puente de Winston. Eh, bueno, aquí volvemos al mismo circuito porque es el que nos da mucha sensibilidad por el principio de funcionamiento que tiene, ¿no? Que ya conocemos. No vayan a consultar las ofertas porque no estamos vendiendo. Eh, entonces, el principio de medida con sensores resistivos se basa en la medición de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. Entonces, la resistencia de un conductor eléctrico está definida por esta ecuación, ¿no? Tenemos la R igual a la resistencia, R que es la resistencia, obviamente, eléctrica, igual a la resistencia específica que multiplica a la longitud entre la superficie. Entonces, la longitud, obviamente, mientras mayor sea, pues me va a afectar más la resistencia, ¿no? A mayor longitud, como vemos aquí en la fórmula, mayor resistencia. Por eso se buscan estos diseños donde se va zigzagueando el alambre, ¿no? Se va zigzagueando. Todo esto que vemos aquí en el film, con esta peliculita así como acetato, eh, estos que vemos aquí es alambre de cobre, ¿no? Es un alambre de cobre plano, obviamente, y que está fabricado, embutido, ¿ah? en esta mica, ¿no? Entonces, mientras más longitud tengamos, es mejor y por eso es este zigzag, ¿no? Para aumentar la longitud del alambre. Esa es la idea de la técnica de fabricación. Entonces, a mayor longitud, mayor resistencia. ¿De acuerdo? Eh, y entonces se va a pegar en el material, se va a pegar. Aquí tenemos un ejemplo se adhieren las galgas extensiométricas y se mete una presión. Y esa deformación vamos a verla reflejada en un cambio de resistencia en el sensor, en este sensor, en la galga. Y por ejemplo aquí vemos que la que está en medio, pues, en realidad sufre una dilatación y la que está en la orilla más bien se contrae, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes estuvieran quitando y poniendo la presión, o si metieran presión de un lado y del otro lado, en la galga de en medio podrían ver, si la alimentamos con un voltaje, podríamos ver una señal senoidal, una señal sinusoidal. Señal sinusoidal. ¿Alguien sabe la diferencia entre sinusoidal y senoidal? Seguramente habrán escuchado la palabra sinusoidal. ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿Se dice sinusoidal? Sinusoidal. Sinusoidal. La Sinusoidal. pronunciación nada más, ¿no? Fíjense que, Que una es la forma correcta. Ajá. fíjense que senoidal, las dos son correctas, ¿no? Pero se refieren a cosas distintas. Cuando yo digo senoidal, en realidad me refiero
a la onda seno, ¿no? Pues tenemos la onda seno y le tenemos la coseno. Ajá. Este, entonces, en matemáticas, por ejemplo, se llama sinusoidal a la onda seno o a ondas que son tipo seno y que también pueden ser tipos cosenos. Ajá. No digo senoidal y cosenoidal, sino digo sinusoidal y ya me refiero a los dos tipos, ¿sí? Matemáticamente hablando. Y en algunos textos yo he encontrado que sinusoidal pues se refiere también a nada más a ondas senoides, ¿no? Pero matemáticamente sí lo he visto en varios libros, que sinusoidal se refiere a la senoide y, y a la coseno. A la seno y a la coseno. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría una señal sinusoidal, ¿no? Como no hay una referencia, no les puedo decir si es senoidal o es cosenoidal. Por eso les digo sinusoidal. Entonces, lo que voy a hacer yo es alimentar este sensor con un voltaje. Voy a pasar una corriente, obviamente. Y la variación de la resistencia de este sensor, pues obviamente va a variar la corriente que pasa por aquí, ¿no? Y por ley de Ohm, pues el voltaje también va a variar, ¿vale? Si varía la resistencia, que la resistencia varía con respecto a esta ecuación, pero si varía la resistencia, pues ya con ley de Ohm, pues sé que va a variar la corriente y el voltaje, ¿no? Esas variaciones yo las puedo ver. Ahora, si yo pongo el sensor, lo monto en un puente de Winston, o lo conecto más bien con un puente de Winston, lo voy a hacer más sensible, ¿no? Por lo que ya vimos, ¿no? Pues cualquier pequeño cambio en la resistencia de la galga sensométrica se va a ver reflejado en una variación de voltaje de la salida del puente. Entonces, déjenme ver si les puedo mostrar un proyecto referente. El proyecto no se los había mostrado, ¿verdad? Profe, Creo que no. Ok. Miren, es un sensor, es un equipo, perdón, para medir la vibración en cables de alta tensión. Hablando específicamente de los cables que pasan en las torres que tenemos o sea, en algunas avenidas principales, esas torres grandotas, ¿no? O en el campo traviesa, por ahí tenemos, hay varias torres instaladas y llevan cables, pues, largos, ¿verdad? Y gruesos, ¿no? De alta capacidad de voltaje. eh, que normalmente esas torres manejan hasta 440.000 voltios, ¿no? No 440 volts, sino 440.000. Voltaje muy alto, que obviamente genera un campo magnético muy grande, ¿no? Y se diseñó este equipo que se puede montar en el cable y medir la vibración. ¿Con qué fin se mide la vibración en
en esos cables, bueno, pues para determinar la vida residual, ¿de acuerdo? Para determinar la vida residual del cable, ¿no? Para ver si no pudiera presentar alguna falla, que no presente alguna falla. Y asimismo determinar eh, la vida remanente, la vida residual del cable. Entonces, lo que tiene aquí es una barrita, no se alcanzan a ver, está una llantita y una barrita, ¿no? En esa barrita están instalados los strain gauge. Están instalados los strain gauge. Yo creo que no se va a alcanzar a ver muy bien, pero están instalados los strain gauge, ¿de acuerdo? Y se mandan al sistema electrónico. Hay un puente de Winston que recibe esas señales y de allí al microcontrolador. Usaba uno de Texas, un MSP 430. Así que por ahí vieron los MSPs, ¿no? Semestre pasado. Bueno, entonces, este proyecto usa los strain gauge para medir la deformación de esta barrita. Cuánto, dependiendo de cuánto se mueva el cable, va a haber una deformación de la barrita. Entonces, realmente lo que vemos ya como señales son señales senoidales o sinusoidales, ¿no? Como se comentaba. A ver, aquí. Esta. Tenía estas señales. Son las señales que provenían del movimiento oscilatorio de los cables. Entonces, dependiendo de qué tan alto, de qué tan alta es la señal de la vibración que se percibe y de la frecuencia, se puede determinar la vida residual del cable. Con esto previenes que haya un apagón, porque si esas torres fallan, pues dejas sin energía eléctrica a una ciudad completa, ¿no? Entonces, con este análisis, ellos sabían cuándo tenían que cambiar el cable, reemplazarlo, o hacer alguna reparación, porque también a veces fallaban los amortiguadores de los cables. Entonces se cambiaban los amortiguadores y no el cable. Ajá. La señal que ven aquí cuadrada, que se ve como cuadrada casi, en realidad es una senoidal, pero está saturada, o sea, tiene mucha ganancia. Y es la que yo utilizaba para medir la frecuencia. Entonces, aunque fuera una señal pequeñita, yo podía medir la frecuencia. Y estas dos señales me servían para medir la amplitud de la frecuencia, de la oscilación del cable. Ajá. Más o menos se amplificaba más de 1 millón de veces la señal. Evidentemente, esto involucra pues una problemática de ruido, de ruido eléctrico. Si ustedes amplifican el ruido eléctrico, bueno, se amplifica la señal, ¿verdad? Que es muy pequeña, estamos hablando de microvolts, lo que obteníamos. Cuando amplificaba la señal, pues también podía amplificar el ruido, ¿no? Así es que utilizaba filtros especiales, filtros de hardware y filtros de software, ¿no? Para filtrar el ruido y obtener esta señal que ya se veía mucho más limpia. No, desafortunadamente no tengo alguna señal con el ruido ya antes de los filtros. No tengo ninguna imagen, pero aquí ya está relativamente limpia la señal. ¿No? Hay algunas imágenes. De hecho, la forma correcta de ponerla
así en la foto anterior estábamos en algunas pruebas, pero la forma correcta de poner la barrita es de este lado, pegada hacia donde está sujeto el cable. Esto me da una mayor sensibilidad de cuánto varía la amplitud, ¿no? de la oscilación del cable, que obviamente se mueve por el aire. El aire es el que principalmente genera que el cable esté oscilando, ¿no? Y esas oscilaciones con el tiempo llegan a tronar el cable. Por eso es importante hacer estos análisis. Este equipo se montaba y lo dejaban ahí 3 meses. Toda la información se almacenaba en una memoria interna y ya bajabas el equipo y hacías tu análisis, ¿no? de todo lo que se había almacenado. Pues básicamente, bueno, almacenaba lo que almacenaba o los parámetros las variables que manejaba o que maneja es la amplitud, como ya dijimos, la frecuencia de la oscilación del cable, obviamente, la temperatura del cable. Aquí donde está esta abrazadera había un sensor medio por dentro, un sensor de temperatura, y también medía la velocidad del viento. Ya con esos parámetros ya podíamos relacionar eh, y calcular la vida residual del cable. Entonces es una aplicación de las strain gauge. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? Prof. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerda que estábamos viendo los elementos de automatismo. Entonces nos quedamos con los sensores, que ahí llevamos un rato porque pues, es importante, ¿no? Que al menos los principales sensores, darles una estudiada, ¿no? Y después, los siguientes elementos que tenemos aquí en esta lista son las botoneras. Las botoneras parece pues, a veces no ser tan importantes, pero realmente sí hay que prestar atención, ¿no? Por ejemplo, en algunos equipos, eh, las botoneras se ponen de tal forma que protejan al operador, ¿no? Al usuario, al obrero. Imagínense en una prensa. Si yo pongo un botón para accionar la prensa, eso quiere decir que el operador tiene una mano libre y que accidentalmente puede meterla dentro de la misma. Y obviamente, pues sufrir un aplastamiento. Entonces, lo que se hace es meter dos botones y separados, ¿verdad? Dos botones separados para que tenga que usar las dos manos de forma separada para activar la prensa. Ajá. Ahí luego el detalle es que luego son medios mañosos los operarios y les da flojera usar las dos manos, ¿no? Porque también todo el día estar con las dos manos oprimiendo los botones, pues luego se cansan. Y entonces algunos le ponen objetos pesados a un botón y ya nada más están oprimiendo un botón, ¿no? Entonces, por más que les ponga dos botones, utilizan un botón. Y ya de ahí han salido otras tecnologías, algunos les ponen sensores electrostáticos para que forzosamente tenga que ser las manos, ¿verdad? Para que se activen y que no está fácil ponerle un objeto que los pueda activar, para darle más seguridad. Los botones, digamos, básicos que debe llevar un equipo, ¿cuáles serían? Miren, les voy a por aquí poner también una imagen.
El de inicio, arranque, paro de emergencia. Sí, perfecto. Así es inicio, ajá, inicio o arranque, paro de emergencia y muchas veces se pone un paro de ciclo. El paro de ciclo nada más es para detener la máquina sin hacer paro de emergencia, ¿no? Porque eh, para ustedes, ¿cómo debe funcionar un paro de emergencia? ¿Qué debería Que ser un se paro de apague emergencia? la máquina. Exacto, normalmente es que se apague la máquina, ¿no? Aunque depende, porque muchas veces, por ejemplo, hablando de prensas, cuando dan paro de emergencia, dependo de la lógica de funcionamiento del equipo, lo que hace es, sí, apagar la máquina, pero abrir la prensa, ¿no? O sea, así como por seguridad, porque es posible que tú le hayas dado paro de Para que se emergencia, libere la presión. para que, pues sí, es que es posible que tú des paro de emergencia porque alguien quedó prensado, ya sea un miembro o el brazo, lo que sea, ¿no? La mano, un dedo. Entonces, muchas veces se escoge eh, de manera lógica cómo debe funcionar el paro de emergencia. Pero en general, lo que hace un paro de emergencia es apagar todo, parar todo, ¿no? En general. Digo, hay casos donde es máquinas que son peligrosas, que se busca que el paro de emergencia pues haga algo específico, como en el caso que les comento de abrir la prensa. Pero es por seguridad. En general, pues es eso, el paro de emergencia, lo que estaría haciendo es apagar la máquina y todos sus sistemas. Porque también se debe de considerar que posiblemente la máquina se esté quemando, ¿no? Y entonces, pues hay que apagar todo, ¿de acuerdo? A ver si por aquí encuentro un ejemplo de un tablero de control. Así, efectivamente aquí está, ¿no? Lo que les comentaba. Eh, tenemos el botón de inicio, que tiene iluminación. Ajá. Normalmente se utiliza el color verde. Tenemos el paro de emergencia, que es este que debe estar como que libre y a la vista, ¿no? Y normalmente es el botón más grande para que lo podamos ver y podamos llegar a él rápidamente. ¿De acuerdo? Y, y tenemos un paro de ciclo, que es este rojo que tenemos aquí. De ciclo. Adicionalmente se puede utilizar una torreta que nos indica cuando el equipo está funcionando, pues que no se vayan a confiar, ¿no? Que no se acerquen o tomen sus precauciones básicamente de que el equipo está operando. Eh, obviamente, pues para un equipo moderno, pues esto no es para el gabinete, ¿eh? No es para el control del equipo, ¿no? En este caso, esta máquina estaba con el gabinete de control y con el gabinete donde se encontraba la computadora que controlaba la máquina. Ajá. Ya en la computadora, pues ya estaba todo el control del proceso del equipo. Y en el gabinete, pues se maneja todo lo que son la instrumentación y la potencia, ¿no? Instrumentación y potencia es lo que se maneja en el gabinete. Y acá estaría en la computadora, en este caso, el control, ¿de acuerdo? Los algoritmos de control, el software de interfaz para el usuario
donde el usuario va a seleccionar qué tarea quiere hacer o qué operación quiere hacer del equipo, ¿no? Las configuraciones, básicamente. Pero bueno, entonces, como les comento, pues lo mínimo sería entonces esto, ¿no? Los botones mínimos. ¿De acuerdo? Ok. Gabinetes de control, pues ya vimos algún gabinete de control. Déjenles pongo, no sé, internamente cómo podría lucir un gabinete de control. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos el gabinete. Tenemos el driver. Es el driver que les comento, ¿no? Que costó 40,000 pesos para el control del servomotor que utilizaba esta máquina. Eh, y diferente instrumentación, tarjetas electrónicas de acondicionamiento de señales, las tarjetas de adquisición de datos. Aquí estas que estoy se les señalando, déjenme pongo aquí la pluma. Este que estamos aquí. Esta es la tarjeta de adquisición de datos, ¿no? Igual la que tenemos aquí abajo. Están aquí. Ah, esas son de Analog Device. Con esto adquiríamos todas las señales de los sensores para que el software pudiera procesarlas. Luego por aquí tenemos esto que vemos aquí. Esta es una fuente de poder. Estas son clemas de conexión, clemas eléctricas. Este es un acondicionador para la sala de carga que utilizábamos. Y igual lo típico que debemos manejar en un gabinete es lo que vemos aquí. Esto lo lleva prácticamente todos los gabinetes de control, que es interruptores termomagnéticos para protecciones de corrientes, para proteger sobre corrientes y evitar un problema de que el gabinete por algún cortocircuito, algún problema eléctrico, podría quemarse incluso, ¿no? Y luego el contactor, este es esto que tenemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Luego del gabinete mmm, vienen los relevadores que ya los vimos, ya vimos sus aplicaciones, incluso que antes estaban para hacer control lógico. Y vienen también los contactores, que son el que acabamos de ver, que les mostraba. A ver, ¿quién me dice cuál sería la diferencia entre un relevador y un contactor? Manejo de potencia. No está hecho para manejar potencia. El otro para hacer control. Ah, tanto como control, no, ¿verdad? Ya vimos que ya no se usan para hacer control, pero sí son de menos potencia, ¿no? Los relevadores. Pueden también usarse para potencia, pero son de menos potencia, obviamente. Pero sí pueden activar algún actuador, dependiendo de la potencia que se maneje. Y los contactores, pues, funcionan como un relevador, nada más que son de potencia, ¿no? A ver, ¿los demás compañeros conocían los contactores? Pedro, ¿conocía los contactores?
Sí, tal vez Que yo no. ¿Quién lo desarmo para que lo vean? ahí tiene uno, mire. Un unboxing. Es ABB. ABB. Hazles un unboxing. ¿Cómo es eso? No, no, si viniera en caja, sí, podrías hacerlo, pero no bien. Ya lo abriste. No, pues ya vieron ahí el contactor que tiene el compañero. Eh, estos elementos se usan más para potencia. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir? Creo que ya lo habías comentado, pero ¿hasta qué corriente aguantaría un relevador? Un relevador de los que se usan en la industria, ¿no? ¿Quién sabe qué corrientes maneja un Como relevador? unos ¿Cuáles 5 son? amperes. No. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Idea, la verdad. ¿No? Los relevadores normalmente son, de hecho los típicos son a 10 amperes, los que usan en la industria, ¿no? Pero se pueden conseguir hasta de 15 amperes los relevadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el motor que yo estaba utilizando para la máquina esta que vimos del gabinete de control, consumía hasta 40 amperes. Entonces, si yo quería obviamente, para yo poder usar, por ejemplo, un paro de emergencia, pues necesito un dispositivo que apague todo, ¿no? Obviamente ese dispositivo que apague todo es un interruptor, ¿verdad? Pero que tiene que aguantar 40 amperes, ¿de acuerdo? Idealmente el relevador no podría ser, ¿verdad? Porque, pues como les comento, llegan normalmente hasta 15 amperes. Entonces es donde entran los contactores. Cuando necesito manejar voltajes eh, altos, pero obviamente corrientes altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba utilizando para esa máquina 220 volts a 40 amperes, ¿no? Utilizaba 220 porque ahí no había 440, entonces pues tuvimos que usar 220. También se podía utilizar 440 porque eh, el sistema del servo drive estaba o tenía esa capacidad, ¿no? de alimentar hasta 440. Pero bueno, lo que teníamos ahí era 220 y le metimos 220 a 40 amperes, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos un contactor de 50 amperes más arriba porque pues, teníamos otras cosas también conectadas, no solamente el puro servomotor. Así es más o menos como deberían de escoger ese contactor dimensionando, ¿no? Cuánta carga tiene su sistema para poder dimensionar de cuánto pido mi contactor. Igual qué voltaje voy a utilizar, ¿no? Entonces yo lo pedí 220 a 50 amperes, fue el que yo metí para esa aplicación. ¿Cuál sería ¿No? corriente alterna o continua, no? Sí, también es importante porque no es lo mismo manejar corriente alterna que continua. Normalmente la voltaje continuo, voltaje directo, voltaje de corriente directa, normalmente lo que se maneja son 24 voltios, ¿no? Entonces, si yo considero un contactor que aguanta a 220, aguanta 40 o 50 amperes, pues a 24 volts también los va a aguantar, porque, porque es por potencia, ¿no? Tú sacas la potencia, aunque claro que debes de considerar el voltaje eficaz, porque estamos hablando de una señal de corriente directa. Pero aún así, un contactor de 220 a 40 amperes aguantaría 24 volts a 40 amperes igual, ¿no? Ya si van a elevar el voltaje de DC, tienen un bus de voltaje más alto, pues entonces ya tendrán que
que ver específicamente el contactor, que normalmente no lo traen porque los contactores en la industria es- casi siempre manejan solamente o te indican el voltaje que aguantan de corriente alterna. Entonces a lo mejor tendrías que preguntarle al distribuidor o al fabricante que te dé ese dato, ¿no? De cuánto aguanta exactamente en corriente directa. Pero sí, normalmente pues lo que vamos a meter ahí es 440 y el voltaje de ese lo vamos a manejar después de las fuentes de voltaje, ¿no? Aquí, ¿no? Realmente esta fuente era de 3 amperes para todo lo que era la instrumentación. Era suficiente, ¿no? Porque pues obviamente la instrumentación, la electrónica, consumía poca corriente. Lo que más consumía pues obviamente era la potencia que era el servomotor, ¿no? Básicamente. Y luego también hay que considerar los picos de corriente. No solamente la corriente típica, sino también la corriente máxima. Igual el contactor te da una corriente máxima y una corriente típica, ¿no? Entonces, aunque esos sean iguales o sean o sean mayores los del contactor, ¿verdad? Normalmente se busca que el contactor aguante más, ¿verdad? Para que un pico del servodrive no vaya a dañar el contactor. Ajá. Y luego pones pues tus Y protecciones. Ah, cuando se está tomando en cuenta para el diseño, se toma en ese caso la corriente típica o la máxima, la típica, ¿no? vamos a tomar la típica, pero vamos a ver en la hoja de datos también nos da la máxima. Yo creo que debemos de tomar las dos. Porque la típica pues también va a ser la corriente que normalmente va a estar circulando por el sistema. Entonces también, o sea, esa primero se debe de cumplir, pero también hay que observar la corriente máxima, que ya son los picos de corriente. Normalmente los contactores sí Porque pueden si no, aguantar se te apaga. buenos picos, ¿perdón? Nada más le comento rápido. Sí, porque yo un día estaba conectado a un motor y por si hice mi contactor junto con un termomagnético, pero no elegí bien el termomagnético. Ujú. De la capacidad nominal sí era, Y se botaban, ¿no? pero no aguantaba los picos de arranque y se apagaba, se Se botaba. apagaban, sí. Y ahí en los termomagnéticos hay diferentes tipos de termomagnéticos, ¿no? Entonces hay termomagnéticos especiales para motores, que tienen el pico de corriente máxima más alto, ¿no? Todos esos detalles hay que verlos en el diseño. Eh, no nada más porque veas, es de 40 amperes y este es de 50. Dices, no, pues ya la hice, ¿no? Pero resulta que los picos del servodrive llegan hasta 70, pues te va a estar botando el termomagnético y puede estar dañando también al contactor, ¿de acuerdo? Entonces hay que considerar todos esos temas de diseño, hay que considerarlos antes de comprar los componentes, ¿no? Antes de gastar, ¿vale? Pero eso es, digamos, lo básico que debe llevar un tablero de control, ¿no? O protecciones, que son los termomagnéticos, y pueden ser también fusibles. En algunos casos se recomiendan más fusibles. Por ejemplo, para este servodrive, sí marcaba que podía utilizarse un termomagnético. Pero hay algunos servodrives que te indican que tiene que ser un fusible. ¿Qué creen que se deba a esto? Y específicamente recomiendo un fusible. No sé si a la rapidez de reacción tenga que ver con eso. A Es que la los reacción, termomagnéticos, por la manera en la que funciona un fusible y un termomagnético, ¿no? O sea, cuando se calienta demasiado es cuando se abre y ya si se llega, digamos, pasando de tiempo, otra vez vuelve a funcionar y un fusible no. O sea, por eso. sí es por la forma que funcionan, pero básicamente
es por el tiempo de reacción. Eso es, el tiempo de reacción. El fusible, dependiendo de cómo lo escojas, puede llegar a ser mucho más rápido el tiempo de reacción que el de un termomagnético. Tú puedes comprar un fusible de acción rápida. También los fusibles se clasifican en en tiempos de acción, ¿verdad? Entonces hay de acción rápida, de acción media, que son los normales, y de acción lenta. ¿Ah? Entonces, si tú quieres que llegando a un límite de corriente específico, quieres que se bote lo antes posible, antes de que se queme el driver, pues entonces pones uno de acción rápida. ¿Ah? De acción rápida. Y eso un termomagnético no lo puede hacer. O sea, un termomagnético va a ser más lento. Y es de que normalmente cuando el fabricante dice que tiene que ser un fusible, el que se ponga es porque necesita que el fusible se abra más rápido, ¿no? Que proteja más rápido. Esa es la razón. En este caso, el fabricante sí permitía utilizar un termomagnético y usamos termomagnético. Porque pues, es más fácil, porque el fusible pues, obviamente se abre, se funde y hay que reemplazarlo, ¿no? Y, por ejemplo, si metes ahí un fusible de acción rápida, es caro. ¿Ah? Es caro. Entonces, pues hay que meterle lana cada vez que se llega a abrir. Que claro que en condiciones normales de trabajo no debería pasar, pero si de repente sobrecargan la máquina, podría llegar a pasar. Entonces, si eso pasa, el termomagnético protege, se abre, pero pues tú nada más vuelves a subir las donadores, los botoncitos que tiene ahí, y ya vuelve a trabajar, ¿no? Las palanquitas que tiene, ¿de acuerdo? Y ya vuelve a trabajar. Esa es la ventaja. Entonces, siempre que puedan usar termomagnético, o que se los permita, ¿verdad? Los equipos que van a utilizar, pues es mejor un termomagnético, porque lo pueden restablecer. Y el fusible, pues tienen que cambiarlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esos son los contactores, ¿no? Luego llegamos a los motores eléctricos. A ver, ¿qué tipo de motores eléctricos conocen? Una y directa. Directa, los de DC, Alterna, alterna, alterna. ajá, ¿qué más? Así. Ese último que habló, ese último que habló no lo escuché, ¿quién fue? Ah, yo. Los trifásicos, digo. Ah, ya, ok, gracias. Miren, ahí, bueno, los trifásicos, pues es un tipo de motor de corriente alterna, ¿no? Si decimos motores de alterna, pues estamos, y para allá iba, ¿no? Los motores de corriente alterna, pues incluyen una serie de motores, ¿no? A ver, hablando de motores de corriente alterna, ¿qué tipo de motores conocen? Monofásicos, bifásicos, trifásicos. ¿Habla de ardilla? Bueno, ese creo que ya no. Ah, yo veía otro. Exacto, ahí también hay una forma de diferenciar los motores y diferentes formas de clasificarlos, ¿no? Entonces, una es por el número de fases, ¿no? Ah, bueno, pues monofásico, trifásico, polifásico, ¿va? Luego, por el funcionamiento, ¿no? Están los motores síncronos y los motores asíncronos, ¿de acuerdo? Pero luego dentro de los motores asíncronos tenemos a los motores jaula de ardilla, ¿no? Motores de inducción, o sea, ahí tenemos también una clasificación. Eh,
Y de los motores síncronos, pues tenemos los de anillos deslizantes, por ejemplo. Así es, pero por ejemplo, los servomotores también son síncronos. Entonces, hay diferentes formas de clasificar a los motores. Lo que, lo que es importante es que reconozcan cuáles son los que más se utilizan hoy en día en la industria, ¿no? Y por ejemplo, de los de corriente alterna, los más utilizados en la industria hoy en día son los famosos motores de inducción o jaula de ardilla. ¿De acuerdo? Ya cuando veamos motores vamos a ver por qué son los más utilizados hoy en día. Tiene que ver, pues, obviamente con su forma en que está construido y su funcionamiento. Bueno, entonces, Físicamente son diferentes esos. ¿a qué te refieres con esos? A que se pudiera diferenciar fácilmente uno de ese tipo con uno de los normales usados. Todos siempre va a haber diferencias, ¿no? Eh, Vamos a ver diferencias de los motores síncronos, por ejemplo, con los asíncronos. Definitivamente vemos la diferencia de un motor trifásico con un monofásico, vemos diferencias marcadas, ¿no? Sí, físicamente los podemos identificar, definitivamente, ¿no? Ajá. Bueno, entonces tenemos motores CD, CA. Realmente ahí podemos involucrar a la mayoría de los motores, ¿no? Pero ya por el tipo, podríamos decir que además de los motores CD y de CA, tendríamos a los servomotores, a los motores a pasos, que son los que, digamos, se pueden desmarcar de esas dos clasificaciones. Hablando de los servomotores industriales, obviamente, ¿no? Servomotores industriales y motores a pasos, ¿de acuerdo? Bueno, y ya les digo, vamos a ver más sobre motores eh, en el siguiente tema después de lo que es neumática, ¿no? E hidráulica. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí, compañeros. Nos quedamos en el tema de motores eléctricos. Ya casi terminamos con la parte de los antecedentes y la introducción de lo que es la materia, ¿no? ¿De acuerdo? Nos vemos el lunes. Bien, profe, Y sí. yo creo que Nos vemos. ya el próximo viernes va a estar con ustedes el maestro Juan Manuel, dándole los temas de neumática e hidráulica. Bueno, Ya que va. Sí, entonces nos vale. vemos. Nos Sí, vemos, que gracias. tengan un excelente fin de semana. Ana. Gracias, profe, igual. Chao. Igualmente, hasta luego.